en RTVC. Conversemos de economía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conversemos de Economía. Hoy, en esta noche de domingo, queremos invitarlos a atender un tema que quizás es de la mayor importancia para el bolsillo de todos los colombianos y un tema que siempre, a todos los finales de año, se pone de moda y llena los espacios en los diferentes medios de comunicación. Hoy, en Conversemos de Economía, vamos a hablar de lo que será esa negociación del aumento del salario mínimo que ya comenzará en los próximos días entre empresarios y trabajadores y la mediación del gobierno nacional para tratar de buscar una concertación. Si no hay concertación, será por decreto que se expide el aumento del salario mínimo para más de 2 millones de trabajadores que devengan este salario y para todos los trabajadores, porque es la base, sin lugar a dudas, del aumento del salario para los trabajadores en Colombia. Para hablar de este tema tenemos una nómina de lujo, unos invitados muy especiales que representan precisamente los diferentes actores que seguramente van a estar en esta mesa. Primero, y comenzamos con los trabajadores, está con nosotros el presidente de la CGT, de la Confederación General de Trabajadores, el doctor Julio Roberto Gómez. Doctor Julio Roberto, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conversemos de Economía. Muy buenas noches, aquí en la grata compañía de dos personalidades de la vida nacional, en tu compañía, de cara a la opinión pública, de cara a la clase trabajadora, para dialogar sobre salario mínimo legal, sus impactos en la economía de los sectores más empobrecidos. Muy bien, muchas gracias. Y por parte de los empresarios, pues está el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el doctor Rafael Mejía. Doctor Mejía, muy buenas noches, bienvenido de nuevo, porque ya repite usted aquí en Conversemos de Economía. Don Jairo, mil gracias por la invitación. Y una tercera parte es los analistas, personas que siempre tienen puntos de vista que contribuyen precisamente a esta discusión, a esta conversación. Es el exministro de Hacienda, es candidato presidencial, el doctor Oscar Iván Zuluaga. Doctor Oscar Iván, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar con nosotros aquí en La Pública en Conversemos de Economía. Don Jairo, buenas noches. Saludo a todos los colombianos que nos ven a esta hora de la noche. Saludar al doctor Julio Roberto, al doctor Rafael Mejía, y complacido para hablar de un tema que le interesa, como usted lo dijo muy bien, al bolsillo de cada colombiano, en un momento en que hay dificultades y que vale la pena podérselas explicar de una manera sencilla y simple a los colombianos. Muy bien, pues para continuar con esta conversación quiero invitar también a los colombianos, porque en Conversemos de Economía la opinión de los colombianos también cuenta y aquí les hemos preguntado a ellos sobre todo este tema, lo que significa, lo que se espera en materia de ajuste de salario mínimo. Los invitamos a ver la opinión de los colombianos. Muy poco para todo lo que hay que pagar o todos los aumentos que hace el gobierno año a año, ¿no? Entonces el salario mínimo no es razonable y no alcanza para nada. Demasiado bajito porque pues la verdad no, con ese salario, con lo que le suben, que son como 22.000 pesos, no. Y aparte de eso que a todos le suben. Sí, completamente de acuerdo. Es una ventaja para nosotros los trabajadores, ya que eso ayudaría a cubrir pues un poco más de los gastos que a diario tenemos. Pues básicamente pues es algo que nos influye a todos los que somos empleados y pues básicamente gracias a ese salario mínimo es que muchas familias pueden salir adelante. No, toca hacer otras prebendas para poder cumplir y suplir los gastos de casa y de a diario, porque no alcanza ese salario, muy poco, muy miserable prácticamente. Absolutamente no, tiene uno que buscar otros ingresos, por ejemplo, en el caso de los restaurantes nos ayuda mucho la propina que dan los clientes. No, porque paga uno arriendo, compra lo del mercado y relativamente ya quedamos sin nada. El salario me pasa por una mano y por la otra lo estoy pagando y ni la alcanzo a ver. Pues ahí está la opinión de los colombianos, doctor Julio Roberto, doctor Mejía y doctor Oscar Iván. Generalmente y para esta época uno siempre escucha esa misma posición, el salario no alcanza para nada, lo que nos van a aumentar es muy poquito. Orientemos un poco a los trabajadores. ¿Qué es lo que va a pasar en estos días cuando ya arranque esa concertación? ¿Qué es lo que debemos esperar que pase, doctor Julio Roberto, presidente de la CGT? Hay algunas cifras que llaman poderosamente la atención.
Hasta hace algunos años, cuando el doctor Oscar Iván Zuluaga era ministro de Hacienda, se hablaba de una población cercana a 4 millones y medio que devengaban el salario mínimo legal. Como por arte de magia, desaparecieron 2 millones de trabajadores que ya no ganan el salario mínimo legal. La pregunta ¿es que están ahora muy por encima o están por debajo o desaparecieron del mercado? Porque según el propio Banco de la República hay 8 millones de colombianos que tienen ingresos por debajo del salario mínimo legal. Pero más allá de la cifra, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando se habla de salario mínimo legal se habla de lo que han planteado los compañeros a través de este medio de comunicación. Es un salario mínimo de sobrevivencia. Seamos sinceros, nadie vive con el salario mínimo legal. Y para poder alcanzar el costo de la canasta familiar para el denominado estrato bajo, se requiere que por lo menos 2 personas por familia estén trabajando para poder llegar hasta el final de mes. De tal manera que nosotros este año concurrimos, como siempre lo hemos hecho, investidos de un gran optimismo para llegar a un acuerdo con ustedes del sector empresarial, para llegar a un acuerdo con el gobierno, con el equipo económico del gobierno y propiciar lo mejor para los trabajadores. Seamos sinceros, el tema del salario mínimo legal, el tema de los ingresos no se resuelven aumentando el mínimo legal ni en el 10, ni en el 50, ni en el 80%. Aún aumentando el salario mínimo legal al 100%, no alcanzaríamos a comprar la canasta familiar básica para una familia de 5 personas. Consecuencialmente, estamos discutiendo de cifras que simplemente tratan de compensar la pérdida de esa capacidad de compra en el salario mínimo legal y algunos puntos más por recuperación. De eso es de lo que vamos a estar hablando en la mesa de concertación. Doctor Mejía, presidente de la SAC, representante del sector empresarial, también gremial, ¿qué es lo que está en juego con esta mesa que viene ahora en materia de aumento de salario mínimo? Este año es una combinación de factores porque hemos venido de un proceso de devaluación, un proceso de caída de los precios del petróleo, es decir, un entorno macroeconómico perfectamente diferente al de hace un año. Cuando vemos en qué está la inflación y los componentes de esa inflación, que vivienda es cerca de un 30% de ponderación, alimentos cerca de un 28% y transporte alrededor del 15%, entre estos tres es casi el 70%. Entonces hay que mirar esos componentes, cómo se están afectando y cómo se van a seguir afectando en el 2016. Entonces, alimentos en un país en que estamos importando el 28%, que fue en el 2014, pero que en lo corrido del año la importación en toneladas se han incrementado en más del 11.3%. Vemos esa situación que afecta costos de producción, pero también costos de importación y se trasladan como inflación de costos al productor y después simplemente inflación de precios al consumidor. Pero aquí lo importante es que aparece el fenómeno del Niño y entonces es una combinación de ambos que va a ejercer presión sobre los alimentos, sobre todo el primer trimestre. Después, en teoría, se debe normalizar, pero hasta el momento la economía agrícola no ha funcionado. Es decir, con mayores valores de pesos por dólar se debería haber suspendido esas importaciones, pero han aumentado. Se deberían haber incrementado exportaciones, pero se han caído casi un 5%. Entonces hay que ser muy cuidadoso que un incremento del salario mínimo que no sea el adecuado dentro del total de la macroeconomía le dé un respiro muy transitorio y entonces entremos en un espiral de inflación que va a ser muy difícil para volver a reducir y entrar a los órdenes del 3%, 4% anual y tener otra vez crecimientos. Entonces nosotros esperamos, como dice Julio Roberto, como dice Oscar Iván, como dice usted, sentarnos a dialogar y mirar cuáles son las alternativas, pero también cuáles son las consecuencias y tener en cuenta no solo esta coyuntura, sino qué pasaría dependiendo de las decisiones que tomemos para el conjunto de los trabajadores. Yo en representación de los trabajadores que están en el campo, que es
63% de informalidad, que son trabajadores que hoy en día es el 17% de la fuerza laboral en Colombia, que es significativa, pero que todavía está en un proceso de formalización para poder tener accesos a todo lo que es la reducción de esa pobreza que es mayor en el campo que en la ciudad y lograr cerrar esas brechas. Doctor Oscar Iván, exministro, que también en algún momento tuvo que lidiar con todos estos temas, de los ajustes, teniendo en cuenta que es gobierno y trabajadores, empresarios y trabajadores los que tienen que buscar esta concertación, ¿qué se debe esperar en lo que va a pasar en esta conversación sobre el aumento del salario mínimo? Yo quisiera inicialmente llamar la atención, porque cuando se habla del incremento del salario mínimo, no es solo para los trabajadores. Es una cifra que tiene un impacto muy grande. ¿Por qué? Cuando uno dice que va a aumentar el salario mínimo, lo que está diciendo es cuál debe ser el nivel de ingreso mínimo que reciba un trabajador por la prestación de un servicio o dar su tiempo a la empresa. Pero en Colombia, ese incremento del salario mínimo también aplica a la pensión mínima que va a recibir un colombiano. O sea que el salario mínimo no es solo para el trabajador que está activo, sino también para el pensionado. Y el aumento del salario mínimo determina muchas otras cosas en Colombia. Los incrementos en los servicios públicos, los incrementos en la educación, en las matrículas, los incrementos en los arriendos, en muchos impuestos y servicios que presta el Estado. Entonces, si bien el campo central es el ingreso de los trabajadores, la implicación es mucho más amplia. Entonces, es lo primero que debemos entender y por eso es una decisión tan importante. Lo segundo, el doctor Julio Roberto hacía una reflexión muy interesante. ¿Cuántos trabajadores en Colombia reciben ese salario mínimo? Usted hablaba de una cifra hoy del orden de 2 millones según estadísticas oficiales. Según oficiales, usted dice, hace unos años eran más, 4 millones. Pero incluso hay un problema mayor. Claro, en Colombia hay una gran informalidad. Uno nunca sabe esos informales que ganan, porque es muy difícil cuantificarlo, pero hay un problema que es muy serio. Y es que la mayoría de quienes ganan salario mínimo lo ganan en las ciudades. Sí. Cuando uno va al sector rural, encuentra que es muy difícil que un trabajador en el sector rural pueda garantizársele un salario mínimo. Y eso es un reto muy grande que tiene Colombia, que muchas veces ha llevado a decir que se pueda dar un salario diferencial entre la ciudad y el sector rural, en criterio de algunos que han propuesto en el pasado. Pero ese es un tema que también vale la pena considerar. Y lo otro que es fundamental, la discusión del salario mínimo se centra sobre qué está pasando con los precios en la economía. Si los precios están aumentando mucho, como lo decía el doctor Rafael, de los alimentos, del vestuario, del transporte, de todo lo que significa la canasta de consumo básico mínima que debe tener un hogar, eso es lo que va a determinar qué tanto o qué tan poco o qué tan alto haya que aumentar el salario mínimo para que no se deteriore el poder de compra de un trabajador, para que su ingreso le permita siempre estar por lo menos adquiriendo lo mínimo que requiere para tener poder pagar una alimentación, poder pagar un arriendo, poder pagar unos servicios públicos, sin que necesariamente eso implique el que va a alcanzar para hacerlo, como muy bien lo referenciaba el doctor Julio Roberto. Pero el factor dominante es qué pasa con los precios del día a día. Si un trabajador va a mercar, una señora, cualquiera va al mercado y dice, no, ya no me alcanza los 100.000 pesos que tenía previsto para un mercado, sino que vale el más, y el salario no le va a aumentar, pues ¿qué tiene que hacer el trabajador? Dejar de consumir alimentos. Claro. Y ahí es donde entonces se centra la discusión con base en lo que esté ocurriendo con los precios en la economía para determinar de cuánto debe ser ese incremento que permita mantener ese poder de compra. A mí me gustaría, antes de entrar ya a la parte de cifras, propuestas y lo que ha sido la evolución de salario, hay una afirmación que hace el doctor Julio Roberto y dice, es que así le aumenten el 100% el salario a los colombianos, no va a alcanzar. Pero uno la verdad es que no ve tampoco la gente
que se queje mucho diciendo es que no tengo con qué comer porque una o dos personas de mi familia ganan el salario mínimo. ¿Cuál es la base de sustentar que es que así le suban el 100% el salario que hoy está en 644.350 pesos sin subsidio de transporte, para decir uno que es que así lo aumenten el 100% no alcanza? Y me gustaría la reflexión de todos en ese tema. Pero miren, empecemos que el 77% de los trabajadores en el campo ganan menos de un salario mínimo. Y en el campo son 3.520.000 trabajadores. Entonces, si partimos de eso, el cuidado que tenemos que generar es que no se aumente el desempleo. En las últimas estadísticas del DANE, vemos que en el sector agropecuario se han ido perdiendo empleos y se han ido aumentando el desempleo. Entonces, nosotros por eso decimos que, en primer lugar, es el momento de rediseñar y de empezar a mirar cómo se debe fijar el salario mínimo. Y también cómo debe ser la legislación laboral para el sector rural versus el sector urbano. Pero ya nos vamos a meter en ese tema más detalle, pero sí, quiero resolver porque es que los colombianos, y es muy común que como digan, no me alcanza, pero al final termina sobreviviendo y termina consumiendo y el consumo de los hogares sigue creciendo. Claro, pero hay que ubicarse en el contexto de país. Sí. Es decir, no es mirar solamente Medellín o Cali o Bucaramanga o Bogotá en los sectores menos empobrecidos. Hay que ir a la periferia y hay que saber que hay familias que no pueden comprar ni siquiera una botella pequeña de aceite, compran una bolsita de aceite para el consumo diario. Hay una miserabilización de las condiciones de vida de una capa gigantesca de colombianos. No nos olvidemos que según las estadísticas también, los niveles de pobreza crítica tocan prácticamente a 11 millones de colombianos. Entonces, tenemos ciudades espejismos en donde en grandes autopistas, los centros comerciales, se ve un nivel de desarrollo que es muy significativo, pero en términos prácticos, la gente cada vez tiene menos posibilidades, a pesar del ingenio colombiano, colombiano que conduce a que la gente se rebusca de una manera, de otra, en una unidad familiar determinada. Trabaja el papá, trabaja la mamá, así sea lavando ropas. Los hijos van a cooperar en la venta de cachivaches en un semáforo. Es decir, hay una economía de rebusque que no nos indica que esté mejorando sustancialmente la cifra macroeconómica del país. Y yo lo digo con mucha franqueza también. En algunas ocasiones fue el fenómeno de la niña. Entonces dijeron, vea cómo está lloviendo y cómo se están llevando los cultivos y ese dólar cayendo y el peso revaluado. En esta ocasión no es la niña, es el niño, y es que cayó el precio del petróleo, pero tampoco cuando el petróleo estuvo a $120 o a $110, a la gente se le dijo, bueno, vengan a ver, participen de esta bonanza petrolera que tenemos en estos momentos en el país. Entonces yo no quiero dramatizar la situación, simplemente quiero decir, y metámonos ya en cifras, señor Jairo, metámonos ya en cifras, porque es que este año... Yo quiero desconocer la precisión del doctor Oscar Iván también sobre si esa hipótesis que usted plantea, que es que así se suba al 100%, la gente va a seguir en la miserableza. No sé qué tanto el doctor Oscar Iván opine sobre ese tema. A veces explicar estos temas económicos son difíciles porque lo que se impone es la realidad del ciudadano. ¿Cuánta plata tengo en el bolsillo y eso de qué me sirve? Pero si interpreto bien al doctor Julio Roberto, el DANE, por ejemplo, define cuánto vale una canasta para un hogar de 4 personas, para que, digamos, tengan condiciones dignas, puedan adquirir un conjunto de bienes y servicios que les permite vivir en condiciones mínimas dignas. ¿Esa canasta del DANE en cuánto está hoy? Hoy está más o menos en 1.520.000 pesos, la canasta básica para 4 o 5 personas, pero tengamos en cuenta que los componentes de esa canasta no sé si los habrán revaluado últimamente. Entonces, si le entiendo al doctor Julio Roberto, dice, si el DANE dice que una canasta básica es de 1,5 millones de pesos para un hogar de 4 personas, entonces claro, si el hogar solo tiene en mente el ingreso de un salario mínimo, nunca va a llegar a lograr ese ingreso que requiere según la canasta básica del DANE. Entonces ahí viene una discusión muy grande y por eso
simplemente desde el punto de vista económico. El salario mínimo en una economía debería ser el referente de lo mínimo que debería ganar un trabajador. Pero una economía no puede aspirar a reducir pobreza o a mejorar las condiciones de ingreso pagando salario mínimo. Pero ahí viene un dilema. No se trata tampoco de tener un salario por tenerlo de 1 millón o 1,5 millones de pesos, sino que tiene que haber un esfuerzo para que los ciudadanos, en la medida que se educan, que se preparan, pueden mejorar sus posibilidades de ingreso para poder mejorar sus condiciones de vida. Y eso es lo que al final pues el país tiene que lograr, que cada vez menos gente, menos colombianos sean los que ganen un salario mínimo, sino que ganen mucho más para poder tener mejores condiciones de vida. Ese tiene que ser el reto, porque si no la economía, como lo dice el doctor Rafael Mejía, si mañana el salario mínimo por decreto se lleva al valor de la canasta, 1.200.000, pues la economía no va a tener la capacidad de generar los empleos que se necesitan. Entonces, ahí hay un dilema muy delicado. No, y hay una cosa muy compleja que es la eficiencia del mercado laboral. Nosotros en el país se tomó una decisión de internacionalizarnos y estamos compitiendo con nuestros salarios con otros países. Entonces, según el World Economic Forum, estamos de 86 dentro de 140 países y los últimos 5 años hemos retrocedido 17 y ahorita en el último 2. En otras palabras, no hemos avanzado en la productividad por trabajador. Entonces es muy complejo exigirle a una economía internacionalizada que compita contra otras economías que tienen salarios muy por debajo de los colombianos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo que también creemos nosotros es que es un reto que ese 30% de personas, casi 14 millones que viven en el área rural, se reduzca la pobreza del 45,8% que es en el área rural al 28,8% que es en las ciudades. Entonces, esa brecha es la que se reduce formalizando el trabajador. Pero para eso es un esfuerzo conjunto del país y por eso hemos dicho, el campo debe ser una prioridad nacional en todos los aspectos. Vamos a mirar la evolución del salario, de los aumentos de salario en los últimos años rápidamente para hacer un análisis de lo que ha sido. Los aumentos en el 2010 fue de 3.6% a un salario de 515.000 pesos. En el 2011 subió 4%. Para 535.600 pesos, en el 2012 subió un 5.8%, en el 2013 un 4.02% y en el 2014 un 4.5% y para este año el salario subió 4.6%, 644.350 pesos. Se ha dado una constante de ese incremento, pero ha estado en niveles de entre 3 y 4%, más no ha subido, entre 3,5% y 4,5%. Eso es una constante, doctor Oscar Iván, que uno creería se va a mantener en estos años o para el próximo año, o definitivamente el comportamiento de la inflación y lo que está pasando podría dar al traste con una tendencia como esta. Pues yo creo que sí, porque los años anteriores teníamos una inflación relativamente baja y controlada. El problema es que este año no. Las cifras de los últimos 12 meses con el dato de octubre muestra que si bien la inflación promedio va en el 5,89, por ejemplo, la inflación de los niveles de ingreso bajo está en el 6,18. Y el tema del salario mínimo tiene que ser muy cuidadoso en eso, porque al menos tiene que compensar en un momento dado lo que están perdiendo los sectores bajos, que son los que más sufren con una inflación alta. Entonces, eso cambia mucho la discusión. ¿Por qué? Porque un trabajador hoy que dice, me aumentaron 4 o 5 este año, pero la inflación está por encima del 6. Quiere decir que estoy perdiendo poder de compra ya este año. Entonces, tiene una expectativa que en el ingreso, en el aumento del año entrante, le compensan lo que la inflación lo ha castigado este año. Y hay que entrar a ver cuál va a ser la expectativa de inflación para el año 2016, que es muy difícil predecir. Este año, ¿cuánto era el rango meta? Estaba en el 4% máximo. El 4. Y lo hemos sobrepasado. Entonces, claro, una discusión cuando hay unos problemas de inflación por diversas circunstancias, mucho más alto de lo esperado, hace muy difícil la discusión del salario mínimo, tanto para los trabajadores como para las empresas, y crea un tema mucho más
más complicado porque estamos hablando de cifras que hace varios años no tenía la economía en materia de comportamiento de Y precios. usted dice que se pierde poder adquisitivo por lo que fue el aumento del año pasado y lo que pasó con la inflación este año, pero Así también es. hay que recordar que en años pasados la inflación fue más bajita y sin embargo el aumento no fue tan tacaño, fue algo generoso, inclusive más de un punto por encima de lo que fue la inflación. Entonces tampoco uno diría que la pérdida es tanto, o no sé pero si acuérdese no se que debe interpretar así. Uno tiene que cumplir la normatividad vigente que dice, debe tomarse la inflación causada en el año para el año siguiente, o sea, la que La dice meta. el DANE. No. 2015 para fijar lo que van a ganar el 2016. Se debe tener en cuenta la proyección de la inflación del año 2016 dada por el Banco de la República. En ningún caso puede ser menor que la inflación causada. Entonces, el tope bajo, mínimo, del 2015 es la inflación causada, no por sectores. ¿Por qué? Porque, digamos, a los pensionados los afecta es la inflación general, no el porcentaje de Bajo, salario no el de mínimo. salario. Y esa es, no importa si es estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la inflación general del país, no está separada. Julio Roberto. Sí, pero aquí hay unos mitos que hay que romperlos. Siempre se dice que un mayor incremento en el salario mínimo legal genera desempleo y que genera una mayor inflación, lo cual no es cierto. Está demostrado que no es cierto. Porque precisamente tú hacías referencia a cómo hubo algunos años en donde el incremento en el salario mínimo fue superior a la inflación, se tuvo en cuenta la productividad y de ninguna manera ni se generó mayor desempleo ni se generó una mayor inflación, excepción hecha de este año por los fenómenos del petróleo y por el tema de la devaluación del peso y no por el salario mínimo legal. Pero esto hay que decirlo como corresponde. Cuando yo hice la afirmación, ni aumentando el 100% se sale de una situación de pobreza, es porque es una metáfora para significar que el problema no es si doblamos el salario mínimo legal, sino el modelo de economía en que nosotros estamos inmersos. Ese es un problema de Entonces, fondo. ¿a cuál modelo de economía quiere que entremos? Pues nosotros dijimos, hay que entrar en un modelo de economía mixta entre las reglas del juego que pauta el modelo capitalista y el renglón de la economía solidaria. La CGT hizo un estudio de 485 páginas que está el doctor Oscar Iván como ministro de Hacienda, que se lo entregamos, siendo ministro de Hacienda, y lo mandamos a todos los gremios. Y nosotros ¿Y ese modelo mixto le sonó en su momento, doctor? Tuvimos unas discusiones interesantes. Y entonces, porque si a mí no me gusta el modelo neoliberal, yo tengo que decir qué tipo de modelo de economía me gustaría. Pues no, Pero al no es en decir estricto modelo rigor. neoliberal, Julio Roberto está diciendo que Colombia es un modelo neoliberal. Así es. Y ya lo definió así. Estamos en un modelo de economía neoliberal, profundamente neoliberal, que se fundamenta en el rentismo, en cómo se favorece el sector financiero, cómo se favorecen ciertos sectores, y los sectores productivos no están debidamente atendidos, entre esos su sector, mi doctor, en donde nosotros tenemos también una masa gigantesca de campesinos organizados, que tienen unos niveles de empobrecimiento impresionantes. Entonces, perdón, para concluir, si la inflación va a llegar más o menos al 6.2, 6.4%. ¿Sí va a llegar a esos niveles, doctor? Pues va en el 6.18, yo no sé cómo Pero están. Va a llegar, nosotros tenemos calculado que puede llegar al 6.4. Y perdimos. No va a ser inferior al 6. Con lo cual difícil. quiere decir que perdimos Muy 2 difícil. puntos los trabajadores, quienes deben ganar el salario mínimo legal, 2 puntos. 6 y 2 son 8, un punto de productividad. Esto ubica el incremento salarial en un guarismo del 10%. Y yo no creo que ninguna empresa ¿Y por qué quiebre. no lo suma en los acumulados a ver cuánto se ha subido los salarios versus cuánto ha sido la inflación? No lo pongamos puntualmente de un año en otro, sino los acumulados, porque yo insisto, es muy fácil hablar de incrementos salariales y tener en cuenta el espiral que puede causar y que ese aumento se pierda en 40, 45 días, como han demostrado los estudios, que es una forma muy rápida, y después volver a regresar la economía a una inflación controlada del 3, 4 es muy, muy complejo. Es que acuérdense que Colombia está internacionalizada y estamos sujetos a los vaivenes, no de lo que hacemos nosotros. El precio del petróleo
Colombia no lo controla, generó devaluación. Lo que vaya a tomar la Fed en Estados Unidos, Colombia no lo controla y también nos va a afectar. Entonces nosotros tenemos que mirar, es buscar cómo los sectores menos favorecidos pueden tener el mayor poder adquisitivo, cómo se puede formalizar esas personas. Mire, más del 90% no tiene acceso a las pensiones. Es decir, si usted mira en el campo, es la situación más compleja que puede haber. Y eso es simplemente porque se llegó a que los industriales creen que bajando el precio del sector primario, que son tomadores de precios, van a poder salir adelante cuando no han entendido que es una cadena productiva en que tiene que ser el conjunto de la economía que salga adelante, no solo el productor, no solo el industrial. Doctor, yo quisiera decir algo que me parece muy importante. Sí. Por eso yo al principio decía que la discusión del aumento del salario mínimo no es un tema solo para los trabajadores, sino que es un tema que afecta muchas variables de la economía por la forma como está considerada la economía nuestra. Entonces, eso hace que los ángulos tienen que ser muy amplios. ¿Cómo llegar a un equilibrio en esa discusión? Porque, o si no, ¿qué puede ocurrir? Que en un momento dado se crean unas expectativas de mucha mayor inflación y llega un momento en que eso puede hacer mucho más difícil regresar a inflaciones bajas. Y doy un caso que hoy es crítico en América Latina, el tema de Brasil. Bien. Brasil hoy tiene el peor de los mundos, para cualquiera, para un trabajador, para un inversionista. Brasil tiene inflación del 10% y no la ha podido bajar. Cuando iba a tener un gran logro, lo recuerda que llegó al 4 o 5%, está en el 10% desde hace más de 2 años y no ha podido bajar. Tiene tasas de interés muy altas, porque en la medida que la inflación aumenta, pues las tasas también las reajustan. Una persona tiene que recibir una remuneración por sus ahorros superior a lo que está perdiendo por la inflación. Tiene tasas de interés altas y el crecimiento es negativo. Nosotros, fíjese que cada vez estamos creciendo menos, tenemos hoy unas presiones inflacionarias y hay que saber tener mucho cuidado para buscar un nivel de incremento que no vaya a desequilibrar la economía. Si esto se resuelve, los problemas de la economía de este país se resuelven pagando bajos salarios, pues bajémonos todos a salario mínimo. Vámonos todos a ganar salario mínimo legal a ver si recuperamos la economía colombiana. Vamos a mirar unas cifras que se han venido ventilando, no quiero decir que esto sean ya cifras oficiales sobre lo que se está proponiendo. Tenemos un salario mínimo de 644.350. La CGT, doctor Julio Roberto, usted ha hablado de un 10%. Esto equivaldría a 64.435 pesos de incremento para quedar un salario mínimo de 706.765,85 pesos. La CUT, informalmente, porque nada de esto es oficial aún, ha propuesto o se ha escuchado de un 12%, 77.322 pesos para que quede el salario en 708.785. Y hay una encuesta que se conoció de Human Capital que dice que la mayoría de los empresarios estarían pensando en un 5.5%, o sea, 35.440 pesos para que el salario quede en 679.790. Es decir, tenemos una máxima de 12 y tenemos una mínima de 5.5 pasando por el 10 suyo. Estos porcentajes, doctor Oscar Iván, ¿qué dicen? Están por ahí y usted lo decía muy claro, que aumentar demasiado, y usted lo decía cuando era ministro de Hacienda, que el impuesto más duro para una familia pobre es una inflación, o lo que más castiga a una familia pobre es una inflación alta. Y estos porcentajes, si se exagera, terminaría desbordando la inflación, aún más. Sí, y crea expectativas porque es que no es solo el salario del trabajador, insisto. El tema de los pensionados, el tema de los servicios públicos, de los arriendos, de las matrículas. Entonces eso va creando una escalada donde todos, el comportamiento de cualquier consumidor es: yo me voy a proteger aumentando precios porque tengo unas expectativas mayores. Y eso crea dificultades para volver a inflaciones bajas, que es lo que necesita el país. El mejor escenario para un trabajador, el mejor escenario para una economía es inflación baja, que permite que el trabajador siempre esté teniendo ganancias en términos reales y de poder adquisitivo. Este escenario que vamos a tener este año es bien complejo, no es favorable para la discusión y hace que haya que ser muy cuidadosos
para no ir a generar un desequilibrio en toda la economía por los impactos que eso Doctor tiene. Julio Roberto. No, es que yo lo que digo es que si esto se resuelve, los problemas de la economía de este país se resuelven pagando bajos salarios, pues bajémonos todos a salario mínimo. Vámonos todos a ganar salario mínimo legal a ver si recuperamos la economía colombiana. Yo no creo, no considero que sea justo que un incremento meridianamente justo, valga la redundancia, en términos de salario mínimo legal, se pueda ubicar como el vaticinio de los grandes desastres de un país. Porque entonces, si esa es la premisa, entonces tenemos que notificarle a la población colombiana que estamos condenados o que una masa gigantesca de colombianos está condenado a vivir eternamente en medio de la pobreza. Y yo creo que eso no puede ser así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que demandar del Estado como tal, del establecimiento como tal? Es cómo se protege, por ejemplo, a la pequeña y a la mediana industria. Un incremento del 10% es perfectamente manejable. ¿Qué no sería manejable? Un incremento del 20, del 30, del 50%, porque quebraría a la pequeña, a la mediana industria. A una compañía multinacional no le pasa nada. Doctor Pero Mejía. a la pequeña y mediana industria sí le puede significar un dolor de cabeza, pero un 10%. Yo apuesto a que el doctor Mejía le suena 5-5. Estamos hablando Mire, de a mí no 2.000 me pesos suena diarios. 5-5 porque esa es una encuesta que no se la hicieron a las personas que van en representación del sector empresarial a la mesa de concertación. Sí. Entonces uno no puede dar una cifra. En primer lugar, las cifras de noviembre de inflación, de productividad, de las expectativas del año 2016 no están listas. Uno trabaja en la fijación del salario mínimo sobre cifras reales y por eso normalmente hacia fines de diciembre, que ya ha estado en los primeros 15 días y se puede calcular con cierta certeza qué va a ser la inflación, siempre se han utilizado las... Cuando usted preguntaba a John Jairo qué se hacía, pues simplemente al principio dan la información el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura, la posición de los trabajadores, la posición de los gremios. A medida que van saliendo todas las cifras, se va viendo cuál va a ser la inflación, cuál va a ser la productividad. Hoy en día ya la subcomisión de productividad se está reuniendo y está empezando a mirar cuál es esa productividad. Acuérdense que nosotros tenemos que cumplir con esa normatividad y que no es que se fije el salario por capricho y no es que se fije que si la inflación del año entrante va a ser menor que la de este año, entonces se le reste a la inflación. No, se toma lo que dice la ley, que es la inflación causada, medida por el DANE. Y eso es lo mínimo. Sí. ¿Cuánto fue la productividad en el aumento del año pasado? Creo ¿Un que punto? fue Es casi un punto. Casi un punto. El promedio ha sido un 1% en la punto, sí, productividad. señor. En los Sí. últimos años se ha tomado, ha estado en el punto 8, en el punto 9, pero se ha... Digamos que en adoptado- promedio ha sido Porque cerca de un punto. cerca a un punto, sí, señor. Pero fíjese que nosotros decimos que la eficiencia del mercado laboral, cuando lo miden Sí. los extranjeros, ha caído en términos reales porque seguimos en el mismo puesto durante los últimos 5 años y cada vez somos menos eficientes. Nosotros las medimos y evidentemente hay que seguir haciendo un gran esfuerzo para mejorar esa productividad. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace hacia el futuro? Oscar Iván lo dijo muy claramente. El efecto que tiene el salario mínimo es las multas, los arriendos, las públicos. prerrogativas de cualquier representante legal de una compañía. Hemos aprendido a fijar todo en salarios mínimos para no tener que estar pidiendo autorizaciones de incrementos. Entonces, todo eso, los servicios, muchos están fijados en salarios mínimos y entonces por eso es que decimos que hay que ser muy cuidadosos, tener la mayor cantidad de datos posibles y tener muy claro cómo va a ser el comportamiento de la inflación. Yo por eso dije muy claramente, la ponderación en el IPC de vivienda es el 30.4, de alimentos 28.8, de transporte el 15.01. Esos tres componentes que dan casi el 70%, uno los tiene que mirar no como año 2016, sino qué va a pasar primer trimestre, segundo, tercero y cuarto y sacar
sacar Doctor promedios. Oscar Iván, no le he escuchado entre el 12 y el 5.5 y el 10. ¿Por qué lado se puede estar moviendo? Usted preguntaba productividad. Si es una inflación del 6.4, Sí, ¿estaremos hablando del claramente 7, creo que 8%? no puede ser el 5.5. Sí. Las cifras que uno ve en inflación, más suponiendo que pueda haber una mejora de la inflación en el año 2016, que se ha dicho pueda llegar nuevamente a niveles del 4% y con la productividad, pues indudablemente que lleva la discusión a estar muy por encima de ese nivel. ¿Qué pasa con el empleo? Porque esa es otra hipótesis, que un aumento exagerado en los salarios genera aumento del desempleo y dañaría ese buen comportamiento del empleo que se ha generado. Decía algo el doctor Julio Roberto, quienes más pagan el salario mínimo son las pequeñas y medianas empresas. Y usted lo decía muy bien, no es el sistema financiero ni las grandes empresas. El promedio de esas empresas supera, y son, yo diría que pocos los que pagan salario mínimo. El problema es con la pequeña y mediana empresa, que sí es muy sensible, porque el valor de la nómina en estas empresas tiene un peso importante en su estructura de costos. Entonces, yo creo que ahí es muy importante, por ejemplo, qué piensa un gremio como el de la pequeña y mediana empresa, que es un doliente y activo en una discusión de estas. Y por eso yo creo que la metodología en Colombia de buscar una discusión entre empresarios y trabajadores, que no es muy común en muchos países. Yo no conozco mucho en otros países, pero no hay una discusión tan importante, tan detallada, con tanto tiempo. Aquí es muy fluida. Como ocurre en Colombia. Yo no conozco otros países. Por eso, porque en Colombia el tema del salario mínimo implica muchas otras variables y eso hace que tenga que haber un ejercicio y un intento de concertación grande. ¿Aumento de salario alto es sinónimo de desempleo? No. Aumento de salario mínimo alto no es sinónimo de desempleo. Ahora, manejado como corresponde. Es que uno no puede venir aquí a un programa como este de cara al pueblo colombiano a hacer demagogia. Yo no puedo venir aquí a decir, vea, el incremento del salario mínimo debe ser el costo de la canasta familiar para el estrato bajo, o sea, un salario mínimo de 1,5 millones de pesos. Pues eso colapsaría a la pequeña y a la mediana empresa. Es decir, un hombre que tiene una panadería, que tiene 3, 4 empleados, pues un incremento demasiado alto lo va a castigar, o al que tiene un taller de ebanistería. Sí. Pero seamos sinceros, nosotros, lo digo por la CGT, también tenemos unidades productivas, un restaurante, un hotel, sí. y la gente no gana salario mínimo. Pero si tocara incrementar el salario mínimo en un nivel del 10%, no pasa nada. Es decir, significa un mayor esfuerzo, indudablemente. Hay que aumentar el volumen de ventas, todo este tipo de cosas. Pero de todas maneras, es también una situación que no nos vayamos acostumbrando a que entonces per se los trabajadores tienen que vivir en medio de la precariedad para poder garantizarles el empleo, porque es que tampoco la situación es tan fácil. Pongamos un ejemplo concreto. Un productor de leche que hace 4 años no le sube el precio de su producto y que puede ser del orden del 30-32%, si está cumpliendo con la ley dentro de los costos de producción. ¿Usted cree, Julio Roberto, que resiste un aumento hipotéticamente del 10, 12, 14% como han planteado? No, porque viene un acumulado de 4 años de incrementos todos los años del salario. Hay que subsidiarlo. ¿Y con qué tesorería? Colombia es un país pobre. Eso es lo que han hecho en otros países como Francia, Estados Unidos. Entonces, para el sector agropecuario es supremamente delicado la fijación del salario mínimo con la informalidad que ya existe del 63%. Eso sería aumentarla. Nosotros estamos trabajando los BEPS con Colpensiones también, porque vemos que la población rural se está envejeciendo y no va a haber cómo mantenerla y cómo darle un nivel digno de vida, sí, porque no se está pensionando. ¿Doctor Oscar Iván, iba a anotar algo? No, es que el tema delicado en todo esto hoy es que adicionalmente tenemos un problema, y es que el crecimiento de la economía pues es bajo. Hoy los factores no juegan a favor de un crecimiento alto. Y el año entrante va a haber un componente que es muy delicado. El consumo del gobierno va a estar muy restringido, porque hay problemas fiscales.
Hoy el gobierno tiene serios problemas fiscales para poder garantizar un nivel de inversión como venía en los años anteriores. Y ahí el tema del salario mínimo se vuelve muy importante porque, digamos, el salario mínimo es el que le va a dar dinámica de consumo a los trabajadores, a sus familias y al sector privado. O sea que el aumento del salario mínimo ahí juega un papel importante y es una locomotora que le puede ayudar a que la economía no caiga tanto ante la restricción que va a tener el gobierno con el consumo público. Y ese es un factor que también debe tener un peso en la negociación. O sea que la economía va a necesitar una buena dinámica en el consumo de los hogares, del sector privado y de las familias, para que no vaya a tener una caída drástica que puede tener problemas para todos. Esa es una variable que también debe ser puesta sobre la mesa y hay que mirarla con un sentido muy, muy objetivo. No, yo creo que el país es un todo. El doctor Mejía dijo algo aquí que es categórico. Colombia está importando alimentos. ¿Se justifica que un país como el nuestro importe alimentos? No se justifica. Se justifica que un país como el nuestro haya firmado indiscriminadamente tratados de libre comercio sin adecuar el aparato productivo y la economía a ver cómo competimos en los mercados internacionales. Entonces nosotros lo que estamos planteando es, tengamos en cuenta cómo se hacen los correctivos de tipo económico. No se ponga nervioso, doctor Mejía, yo no estoy proponiendo el modelo socialista todavía. Yo lo que estoy diciendo, hagamos los ajustes que sean necesarios a la economía colombiana para ver cómo acompañamos al agro colombiano. Al agro colombiano hay que acompañarlo. Y cuando usted habla del modelo socialista, si uno empieza por la industria o los centros comerciales o el sector financiero, sería interesante, pero usted no puede hablar de unos modelos que es solamente esa discriminación y sesgo hacia el sector agropecuario dentro del sector rural, que eso es lo que ha llevado al país que estemos importando alimentos, un sesgo antiagrario. Ya para cerrar, ¿creen que con todas estas variables que hemos visto en este programa, usted cree que es viable una concertación y se casarían con alguna cifra, doctor Oscar Iván? Las dos preguntas, ¿es viable una concertación? ¿Se casaría con alguna cifra para todos, para cerrar y predecir futuro, si somos capaces? Pues siempre lo deseable. Veo muy difícil en el contexto actual poder llegar fácilmente, porque si no se ha logrado en épocas donde teníamos bajas presiones inflacionarias, es mucho más difícil en momentos en que ha cambiado el entorno económico y tenemos hoy un problema de inflación serio, real, que va a ser el eje para discutir ese aumento, y eso condiciona mucho las posibilidades de buscar un acuerdo por concertación. Yo, en cambio, déjeme hablar a mí primero para que no esté influenciado yo de lo que dice Julio Roberto. Yo firmemente creo que este año, precisamente por lo difícil, por lo complejo, por la profesionalización que han demostrado los trabajadores en sus argumentos, lo mismo que los empresarios, creo que vamos a llegar a estar de acuerdo en cuál va a ser el salario mínimo. ¿Por qué? Porque estamos jugando el futuro no de unos o de otros, sino de todos en conjunto, y eso significa el país. Y si siempre hemos hecho unos esfuerzos muy grandes, este año va a ser fenomenal el esfuerzo que vamos a tener que hacer unos y otros para llegar a algo que sea conveniente, no solo para los trabajadores, sino para el país en su conjunto. Con cifras no me caso con ninguna todavía hasta no tener los resultados mínimo de noviembre. Pero en eso, Julio Roberto, y a los oyentes, el sector privado, lo que hemos venido hablando internamente, estamos en la mejor disposición para llegar a una concertación, porque el país la necesita. Nosotros, ustedes, nosotros también la necesitamos. Nosotros, la propuesta del 10% no es una propuesta para imponerla, porque eso no sería democrático, es una propuesta. Estamos dispuestos a escuchar al sector empresarial, al equipo económico del gobierno, y queremos decir lo siguiente: si se están buscando acuerdos en La Habana con los ilegales, ¿cómo va a ser que los demócratas en la superficie no lleguemos a un acuerdo? Hay que trabajarle al acuerdo. Yo creo en la concertación social, creo en el diálogo,
y a eso le vamos a apostar. Y nos vamos a mantener en la mesa de negociación desde el primer segundo hasta el último buscando el acuerdo. Pues muy bien, doctor Oscar Iván Zuluaga, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que no sea la última vez y puedan estar en estas discusiones muy pedagógicas. Muchas gracias. Gracias por la invitación y un honor estar con muchas gracias nuestros compañeros. Loreto, muchas gracias y esperamos las buenas noticias de buen aumento y buena concertación. Y aquí con unos Y aprendimos hoy de mis dos panelistas y como siempre de usted. Muchas gracias y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros, por permitirnos entrar a sus hogares y poder darle todos los elementos sobre estas discusiones de gran interés aquí en Conversemos de Economía. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés.